власть, когда вы были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность почему советская власть, когда вы были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy seguimos con este hilo, este ovillo, más que un hilo, o sea, un conjunto de hilos que comunicarían los episodios de la Comuna de París con la Revolución Rusa. Varias décadas la separan, pero en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de pensar la historia como un conjunto de hechos que tienen esta increíble capacidad de estar en el tiempo, en el lugar que les corresponde y al mismo tiempo salir constantemente de ese receptáculo y presentarse ante nosotros como si fueran una continuidad. Pero antes que eso quiero reparar varios errores, de los cuales no le voy a echar la culpa al canal de televisión, sino que fueron errores míos del encuentro anterior, que es la mención de los escritores que reprobaron a la Comuna. Mencioné a Paul Valéry, error del profesor, error garrafal que quedó grabado para siempre en la cinta de la televisión, aunque soy muy antigua al decir cinta, ¿no? Es Verlaine, que era el amigo de Valéry, pero Valéry era mucho más joven. Después cometió otro error al decir que Eugenio Sue, fue también un adversario fuerte de la Comuna y le atribuí la escritura a un libro de Víctor Hugo, que fue simpatizante de la Comuna. Los Miserables lo escribió Víctor Hugo y yo se lo atribuí a Eugenio Sue, que escribió el famosísimo folletín Los Misterios de París. Esos son errores que pueden costarle el cargo a un profesor. Por suerte la televisión no castiga del mismo modo, ¿no? Creo que cometí algún otro error que si me acuerdo... sí, otro es muy importante, Blanqui. Blanqui, cuyo libro alguna persona inquieta me pidió que lo muestre y había olvidado de mostrarlo. Esta clase tiene la particularidad de que va a ser parecida a una demostración de perfume, digamos, o de Fernet, pero son libros. Este es el libro Blanqui en la edición castellana, La eternidad por los astros, con un gran prólogo de Jacques Rancière, que es un estudioso fervoroso de esta escritura de carácter socialista, esotérico, por llamarla rápidamente así. El error que cometí es que Blanqui murió 10 años después de la Comuna, en 1881, y sigue siendo el famoso preso que, como les dije, fue el preso del siglo XIX. El que muere en 1871 es un personaje simpatizante con la Comuna, Pierre Leroux, y muere justamente en los 3 meses de la Comuna. Ahí la Comuna detiene las acciones bélicas y envía sus representantes a un personaje que lo considera un antecedente fuerte de las corrientes ideológicas que confluyeron en la Comuna. Quien lo considera también así es un joven argentino que lo conoce en París. Espero que esto no sea otro error que tenga que corregir la próxima clase, que por ese tiempo en que Leroux era muy leído en París, es un joven que todos ustedes conocen, es Esteban Echeverría, que se inspira en Pierre Leroux para escribir el dogma socialista. Si pudiéramos intercambiar los títulos, Pierre Leroux es el autor de un dogma socialista y Echeverría casi toma ese título, aunque pone ese título casi resumiendo la obra de Pierre Leroux. Buscamos vínculos entonces. Un vínculo con la Revolución Rusa es este libro, El Estado y la Revolución. Este libro que tiene el Lenin con esta gorra de ferroviario que todos conocen. Lenin tiene muchos rostros, muchas fotografías. La Comuna de París coincide con la fotografía.
he olvidado el libro donde traía fotografías porque un famoso trabajo de Walter Benjamin sigue las modalidades de los cambios tecnológicos en relación al modo en que van procediendo las grandes ideologías. Socialismo, fotografía, ¿no? Podríamos decir socialismo, cine, como dentro de un ratito podemos ver con el acorazado Potiomkin. En el caso de las fotografías de la Comuna son muy impresionantes porque es el aguerrotipo que pasa a ser ya la fotografía, de modo que los componentes químicos justo cambian hacia principios de la década del 70 y son fotografías donde los rostros, los cuerpos, los uniformes, las poses son muy impresionantes y merecería un estudio específico. Por ejemplo, toda una familia de generales polacos exilados en París, puesto que había muchos militares polacos que venían de la revolución polaca contra Rusia que había ocurrido en décadas anteriores. Es una gran fotografía familiar, todos después fusilados, es muy impresionante, vestidos de generales de la Comuna, es decir, generales polacos del socialismo republicano universal, por decirlo de ese modo, ¿no? Entonces la fotografía al mismo tiempo nos provoca un cierto estremecimiento al ver episodios del pasado, que acá podemos relatarlos a viva voz, como se dice, pero también ver fotografías antiguas, es decir, los principios de un arte que sigue existiendo bajo formas tecnológicas tan diversas, pero que permanece, aunque sea de una manera casi vista desde un soplido casi etéreo, la relación de una máquina con una situación, una pose, un rostro, solo que han cambiado los modos de sacarse las fotos, pero lo que llamamos fotografía en sí mismo vale para la Comuna de París o para esta escena que estamos protagonizando acá. El Estado y la Revolución, en su tercer capítulo, dice que el antecedente de todo lo que va a ser Lenin es la Comuna de París. Este libro está escrito un año antes de la Revolución de Octubre. Y dice exactamente que la situación del Estado, la teoría del Estado y todo lo relativo al Estado ya está explicado por Marx en su trabajo sobre la Comuna de París. Este es un libro contra Kautsky, contra Bakunin, o sea, los que ya sea por pensar que el Estado siempre es permanente en relación al socialismo, ya sea por pensar como Bakunin que no se precisa del Estado, ni Dios, ni amo, ni Estado, en la teoría de Bakunin, que también es un fuerte protagonista de la Comuna, solo que en Lyon. Bueno, Lenin elige siempre dos alas para combatir, una de derecha, Kautsky, otra de izquierda, sería Bakunin, si me perdonan esta vulgar simplificación del pensamiento de Lenin. Marx subraya intencionalmente, en su escrito sobre la Comuna de París, como previendo la posibilidad de que sus ideas fueran tergiversadas, que al acusar a la Comuna de que quería destruir la unidad de la nación, de querer suprimir el poder central, es una falsedad consciente. Marx usa intencionadamente la expresión organizar la unidad de la nación para contraponer al centralismo consciente, democrático, proletario, al centralismo burgués, militar y burocrático. O sea, en una interpretación de Lenin, Marx propone que la Comuna de París es un tipo de Estado que hace extinguir al Estado centralista. Y acá en este escrito, El Estado y la Revolución, Lenin propondrá un centralismo proletario y democrático para el Estado, idea que también propone para el partido, y ambas ideas, centralismo democrático para el Estado y para el partido, hacen al fuerte drama de los años en que perdura la gran experiencia de la Revolución Rusa bajo la forma de Unión Soviética hasta el momento en que la historia lanza sus trinos hacia otros costados de la historia. Ese ideal de extinción del Estado no apareció efectivamente en la experiencia posterior, pero es la discusión de Lenin en ese momento. Una extinción que hace que el Estado vaya cumpliendo distintas funciones hasta que no sea necesario, pero vaya si es necesario en el momento de la revolución. Por eso El Estado y la Revolución es un título muy sugestivo, dice: habrá un momento en que la revolución diga que no se lo precisa, pero hay este momento iniciático en que decimos que sí se lo precisa. Este es el tema de este gran libro de Lenin, que se inspira efectivamente en el trabajo de Marx sobre la Comuna. Es un fuerte antecedente porque tenemos esta escritura que Lenin detiene poco tiempo antes de la revolución, porque dice: mejor que escribir un libro sobre la revolución es hacerla.
frase que la podemos convertir en una frase habitual para cualquier cosa que incluya el decir y el hacer. En Argentina hubo muchos que dijeron esa frase. Mejor que decir es hacer. Lo dijo a la manera de Lenin. Mejor que escribir el estado de la revolución es hacer la revolución. Cuando muere Laura, Marx tiene 2 hijas, una se suicida. Es muy dramática la historia de la familia Marx. No me acuerdo cómo se llamaba la primera hija. Este no es un error, sino un olvido corregido en la próxima reunión. El primer suicidio es un pacto amoroso con su marido, que finalmente falla en el suicidio. Es una situación que tiene una hondura que no podríamos describir. Es un pacto de suicidio matrimonial y da efecto solo con una de las personas que están en el pacto. Eso hizo que muchos vieran con sospecha la situación de que el marido se haya puesto en situación de eximirse de ese pacto porque falló la instrumentación. Era un veneno que un elixir, digamos. Laura también tiene otra situación parecida, porque formaban parte con su marido Paul Lafargue, que es un interesante personaje, es el marxista de Marx en París, digamos, de los pocos que hay en ese momento de la Internacional en París. En 1910 deciden suicidarse ambos por razones que están fundamentadas en un grupo inglés que se llama Exit, del cual formaban parte, es decir, la salida. También es algo que pertenece a una época que podríamos quizás identificar por el hecho de que ciertas personas envueltas en un sentido muy laico de la vida, donde la esperanza tiene un fuerte anclaje en los cuerpos y en las posibilidades de los cuerpos. Y sentir la senectud, que como sentían los grandes filósofos de la antigüedad, pero no lo decían para suicidarse, me parece. La senectud era otro momento de la vida, de gran interés. Se podía explorar no la fortaleza del cuerpo, sino su debilidad, que sería su complemento necesario, pero con un aroma más positivista, más laico, sin esperanza hacia ninguno de las entidades que podemos llamar el vasto elenco de los dioses que nos rodean. Si eliminamos eso, Lafargue y Laura Marx deciden, esta vez con éxito en ambos casos, suicidarse, ¿no? Esto es lo que dice alguien ante la tumba de Laura. Las ideas del papá de Laura se pondrán en práctica mucho antes de lo que nadie puede imaginar. Es Lenin que hace el discurso en el cementerio de Londres, creo que el mismo en el que estaba enterrado Marx, el cementerio de Highgate. Bueno, Lenin está en Londres en ese momento escribiendo un libro en la biblioteca donde Marx escribió El Capital, y creo que casi en el mismo lugar donde Marx había escrito El Capital. La biblioteca es la Biblioteca Nacional de Inglaterra, pero que ya el curioso por visitar esos grandes salones de la historia tiene que ir al British Museum, donde en ese momento estaba la biblioteca, y aún creo que se conserva la silla y la mesa que consultó Marx para escribir los volúmenes del Capital, que tienen una vastísima cantidad de citas que varios años de estudio de cualquiera de nosotros, de cualquier tema que sea, nos obligaría a estar sentados en una silla mucho más tiempo del que creo que hoy soportaríamos, ¿no? Creo que el siglo XIX de marzo lo podríamos definir como el siglo en que había que soportar muchas más horas que soportamos nosotros para estar, para decirlo con una palabra brasileña, con la bunda en la silla, ¿no? Bueno, esta es una televisión culta, no podemos decir. O sea, tenemos que demostrar que sabemos idiomas. Lenin escribe ahí su libro, que es un libro a mi juicio fallido, que es Materialismo y Empirio-Criticismo, que es en las discusiones en que está envuelto este hombre, que es un gran intelectual. Es un intelectual que tiene su fuerza dramática depositada en un objetivo único, que es la revolución, y que nunca la puede pensar de una manera más literaria, digamos. Trotsky sí, Trotsky la llama épica, convulsionante, catastrófica. Aparece Walter Benjamin cuando habla de Trotsky, y por cierto hay muchos trabajos que los conectan. Pero Lenin adecúa un objetivo, como dice acá, en la tumba de Laura Marx,
las ideas de su papá, estoy seguro que en poco tiempo se van a concretar. Por eso es tan cambiante, la idea de táctica, estrategia en Lenin son muy cambiantes, porque habiendo un objetivo único, a veces dicen la Duma no, que vayan los mencheviques, y los mencheviques lo acusan a Lenin de ser alguien que se niega a participar en las instituciones democráticas que el pueblo consiguió adversar, la Duma, el Parlamento. Entonces Lenin va mientras los mencheviques más conservadores no van. Pero a veces, en otro periodo, que son pocos meses, ocurre lo contrario. Lenin es el que no va y acusa a los mencheviques que van de reformistas, de cómplices de la burguesía. Es decir, toda la batería de Lenin es una batería enorme de proyectos de descalificación que forman parte de una gran prosa, no eliminan la atención que se le presta a esa prosa que casi es la electricidad, que después adjuntó al socialismo, cuando se le ocurrió decir esa famosa frase que tiene su costo: socialismo es socialismo y electricidad. Bueno, su prosa es socialismo y electricidad. A Kautsky, como le dice, el renegado, y a veces le dice liquidacionista, ahora no recuerdo todos los adjetivos que emplea, pero es cierto que esta es una época de injurias, ¿sí? Uno está más o menos acostumbrado, pero el tipo de polemismo de Lenin podía obligar a que algún socialista revolucionario, pero no lo suficiente como para que a Lenin le guste, podría estar una semana en cama después de recibir la batería de epítetos de Lenin. Este caso que estoy comentando es el Lenin que escribe su libro más ambicioso desde el punto de vista filosófico, el Materialismo y Empirio-Criticismo de comienzo del siglo XX, donde refuta a Ernst Mach, que era un filósofo de gran nivel de la Austria filosófica, del Imperio Austrohúngaro, vinculado a todas las teorías del lenguaje, vinculado al idealismo, como dice Lenin. Por eso lo compara al obispo Berkeley, donde afirmaba que lo que existe solo lo que se percibe a través de las sensaciones, serían los sensorialistas o los sensualistas. Lenin lo acusa a Marx de ser un empirista de las sensaciones y por lo tanto no llega a lo que la historia tiene de dialéctico, de contradictorio. Comete el error de no percibir que Ernst Mach está envuelto en la filosofía del lenguaje, que era la especialidad vienesa de aquella época, de otro de los grandes lingüistas de la época, no Wittgenstein, que era el nombre mayor de la filosofía del lenguaje de la época, sino Borges se inspira en uno de los grandes lingüistas, que no voy a demorar ahora en sacarlo de mi desordenada catalogación cerebral, porque son preciosos los minutos que tenemos. Fritz Mauner, ahí salió. Bueno, es el otro. Borges es un discípulo a la distancia de Fritz Mauner. Es decir, el lenguaje es la operatoria del lenguaje, el lenguaje es su uso. Y Lenin combate eso, y eso tendrá graves consecuencias después en la Unión Soviética, porque Mach es el maestro de Einstein. Toda la teoría de la relatividad sale de ahí. De algún modo, Lenin estaba combatiendo algo que los científicos de la Unión Soviética después, en los años 30, los años 40, comienzan a discutir con los científicos oficiales del Estado ya gobernado por Stalin, puesto que no se aceptan las teorías burguesas, como la de Einstein, que efectivamente produce una revolución en la física hasta llegar a la fisión nuclear. Bueno, más allá de esto, por eso Lenin inclina lo que después será la balanza de la ciencia en la Unión Soviética, y la discusión científica siempre fue en relación a la decisión que toma Lenin de combatir una de las líneas científicas de Occidente que iba a llegar hacia la teoría de la relatividad. Esta discusión está muy bien planteada en una novela reciente, o no muy reciente, pero que se está leyendo ahora, que se llama Vida y Destino, que es un gran fresco de la Unión Soviética con todos sus sacudidas espirituales, morales, todos sus vuelcos que están más allá de la razón o más acá de la esperanza. Es una gran novela a la manera de Tolstoy, e incluye esta discusión de los científicos soviéticos en relación a la ciencia occidental y lo que se permitía como leyes de la naturaleza ser estudiadas por el materialismo dialéctico, que se llamaba a los efectos oficiales de Diamat. Pero faltaba mucho tiempo para que se llegara a eso, pero este libro de Lenin, Materialismo y Empirio-Criticismo,
es decir, contra la crítica que se basa en la empiria, en lo empírico, de algún modo tiene sus consecuencias. Pero Lenin, que es un gran escritor, escribió muchas más cosas que a lo largo de la exposición vamos a tratar de considerar. En principio, iniciamos la visión sumaria, desde luego, pero no por declarar que necesariamente va a ser sumaria, dejaremos de tocar los puntos más vibrantes. Tomamos la relación revolución y guerra, aunque el ciclo está anunciado como las letras y las armas, y la próxima vez vamos a atender mejor la relación entre las letras y las armas, que es un famoso capítulo 35 del Quijote, donde los dos personajes dialogan si la definición final de algo, de cualquier valor que sea en el mundo, se hace a través del imperio de las armas, que tiene la última palabra, o la última palabra la tiene la literatura, la escritura, finalmente el espíritu y la conciencia, ¿no? Bueno, Lenin, por esos mismos años en que escribe Materialismo y Empírico-Criticismo, que como digo lo escribe en Londres, a pocos metros, según cuenta él en algún lugar, ahora no recuerdo, a pocos metros donde Marx escribió el Capital, en el mismo lugar, o sea, no podía ser inocente, hay un deseo de continuidad, como hay un deseo de mirarse en un espejo aún más lejano, que es la Revolución Francesa. Muchas veces sale de la pluma de Lenin la idea de jacobinismo, y muchas veces sale la idea de girondinos cuando se refiere a los mencheviques. Y podríamos decir nosotros, si a lo largo de la historia argentina, aunque salió la palabra jacobino, Saavedra lo acusó a Moreno de jacobino, pero no es una palabra que cruzara como una saeta que moviera y conmocionara las vidas políticas en la Argentina. No obstante, en 1945, un escritor argentino importante, Arturo Jauretche, conversa con Perón sobre la idea de que un gran movimiento social en la Argentina cubra todas las áreas de la sociedad y que tome el ejemplo de la Revolución Francesa, que había una unicidad revolucionaria y tenía dos grandes alas, los moderados y los enérgicos, los enragés, que serían los más furiosos, los jacobinos y los girondinos. Y aunque Perón rechace esa idea, en realidad se puede decir que todas las vicisitudes del peronismo, incluso hasta hoy, con todas las modificaciones y la baja intensidad que tiene hoy esta expresión, se expresan a través de sí, y toda la política tal vez se expresa a través de si se reúnen distintas salas alrededor de un centro unificador que tiene que tener el dramatismo necesario para contenerla y jugar entre ellas hasta que algo se produzca, y lo que se produce puede ser una gran batalla campal también. Por eso no estamos hablando, cuando hablamos de la Revolución Rusa, que tiene una gran intensidad, porque tiene el color rojo por delante, y nosotros usamos otros colores, inclusive también ese, pero nuestra paleta de colores para hablar de lo social es más amplia que la que ofrece la unicidad vibrante y enérgica del color rojo, ¿no? Como dije, la primera vez que se hace una bandera con ese color es en la Municipalidad de París en 1871, el Hotel de Ville, bandera roja. Bueno, Lenin es alguien, como dije, interesado en evocar al jacobinismo y ponerle a los mencheviques que surgen de su mismo partido. El partido se funda al principio de la década del siglo XX, la primera década, 1902, Partido Socialdemócrata Ruso, con sus alas mencheviques y bolcheviques, que quieren decir mayoría y minoría. Parece mentira que una expresión de ese tipo quiera decir apenas lo que quiere decir algo que se reúne como en la Asamblea de París, la montaña, los que estaban arriba de todos, que eran los más jacobinos, digamos, los que se sentaban más abajo eran los más moderados. Un espacio, un teatro, según cómo uno se siente, cómo uno se sitúe, una espacialidad, digamos, tiene la responsabilidad de ser un soporte histórico también. Y no es verdad que las ideologías surjan de la nada. Pueden surgir de la nada, pero pueden surgir de la forma material más rasa del espacio. Pero cuando hay tribunas como acá, cuando hay personas que se sientan arriba, abajo, cuando se produce una rutina en eso, la rutina no quiere ser rutina. Entonces, como a la política siempre le faltan palabras, estas quedan como denominación de una identidad que será famosa, bolchevique.
es la mayoría, incluso a propósito de la discusión sobre el diario, la relación diario-partido. En la novela Los Siete Locos de Roberto Arlt aparece una gran escena. La novela se escribe en 1929 y los locos son los conspiradores que quieren, como Lenin, tomar el poder. Incluso los personajes, entre ellos, uno le dice a otro: ¿usted sabe a quién se parece? A Lenin. Y la respuesta en el segundo volumen de uno al otro es: ¿usted sabe a quién se parece? A Mussolini. Son las dos alas de la revolución de nuestro tiempo, ¿no? Una se responde a otra de un modo que aún debemos estudiar, porque esa es la escritura del siglo XX. En una de las reuniones de los conspiradores uno dice: seremos como los bolcheviques. Es un momento farsesco, como casi todo en Roberto Arlt. Y todos se miran desconcertados. Era la primera vez que habían escuchado esa palabra. Entonces nosotros, que la escuchamos muchas veces, también podemos reproducir ese sentimiento de la primera vez, porque al mismo tiempo estamos diciendo que tenía esa inocencia espacial o esa inocencia computacional. Simplemente significaba la mayoría de quienes habían votado en un momento algo que, si estoy acertado en lo que digo, sobre qué relación tenía que tener el periódico, en ese momento era Iskra, de la que ya hablé, el periódico oficial del partido, con el partido que estaba en el propio territorio ruso. Es una discusión entre exilados en Suiza. Y la posición de Lenin es muy estricta: cada periodista será un combatiente. Ahí es donde está su famosa frase: el diario, el periódico es la armazón del partido. Pero si uno lee atentamente donde lo dice, que es en el qué hacer, que es la gran pregunta de la política, como Martínez Estrada en la Argentina dice: ¿qué es esto? Y encuentra en esa expresión de sorpresa ante la historia la posibilidad de pensar nuevamente todo, de comenzar a pensar como sería una revolución. ¿Qué es esto? ¿Qué hacer? Es una pregunta perdurable. Y ahí Lenin dice: el diario es igual que el partido, e incluso leído sin extremar la avidez del lector por tener más respuesta sobre el texto de lo que el texto dice, es como si el diario fuera superior al partido. Y de alguna manera se entiende. Lenin hace un diario en el exilio, el partido sigue en el territorio, y la discusión es entre exilados bolcheviques y mencheviques. Y después está la definición del periodista. El periodista debe ser un militante, o un militante debe ser un periodista. Es decir, lo que escribe también en algún momento se dice es un combatiente. Por lo tanto, la propensión de Lenin de fusionar momentos que para nuestra tranquilidad pública y privada están disociados, aunque en la Argentina bien se ha discutido esta figura del periodista. ¿Qué es realmente un periodista? En un extremo podríamos decir es apenas un intermediario entre lo que ocurre y la ansiedad por las noticias que tiene alguien que no está testimoniando lo que ocurre. Sin dejar de ser esto así, evidentemente la palabra periodismo tiene una elasticidad de tal envergadura que permite ir desde Lenin al más inocente alumno salido de esta facultad o de una facultad de periodismo que dice que va a querer ser apenas un testigo objetivo de los hechos. Entonces, en Lenin no hay nada de eso. El diario es algo así como la maqueta, como la manifestación superpuesta, justapuesta al partido. Y si no está el partido, está el diario. De modo que Lenin nunca resolvió enteramente la relación partido-diario. No es tan diferente a lo que ocurre hoy. Hoy, si bien hay muchos partidos políticos, se puede decir que las grandes corporaciones mediáticas son partidos políticos de una manera nueva. No podemos decir es un partido político, pero el modo en que actúan sus periodistas, el modo en que te ponen un micrófono en la calle, el modo en que hacen la pregunta, el modo en que se produce un supuesto diálogo, el modo en que después va a la isla de montaje, todo eso es lo que está discutiendo Lenin en el otro ángulo de un vasto espectro de ideas, digamos. Pero de algún modo Lenin es alguien atento a la modernidad, por decirlo con esa palabra que él jamás usó. Está atento a las modificaciones tecnológicas, está atento al ferrocarril. Como decíamos, Thiers, el primer ministro de Francia que derrota a la Comuna, odiaba el ferrocarril. Era un antiguaya Thiers, pero no deja de tener interés eso. El primer ministro de Francia, asociado a Bismarck, que lo había derrotado antes a Napoleón III, no le gustaba el ferrocarril. Bueno, a Alberdi sí le gusta, a Sarmiento sí le gusta. De hecho, van a París para viajar en ferrocarril cuando no había en la Argentina. Bueno, a Lenin
le gusta, pero menos que a Trotsky, como vamos a ver, Trotsky ya es el ferrocarril y ya piensa el ferrocarril. Pero estamos en este lento avance en el tiempo, porque de alguna manera estoy teniendo en cuenta el tiempo. Estamos en un vaporoso comienzo de siglo. Lenin está entre Londres y Zúrich. Zúrich es una tranquilísima ciudad de Suiza, de la que sale para ir a San Petersburgo exactamente en 1917. Tema con el cual concluiríamos esta reunión porque es el tema más discutido de la época, es el tema del acuerdo, de la tolerancia, de la coincidencia entre el viaje por Alemania, enemiga militar de Rusia, y la dirección de la futura revolución inmediata que hace el viaje con credenciales otorgadas por el Estado Mayor alemán. Eso es una gran discusión de la época que incluso perdura hasta hoy. Con el aniversario de la Revolución Rusa, estos 100 años, he leído libros de escritores ingleses o investigadores serios, en fin, que retoman esta discusión y la resuelven. Vamos a ver cómo la resuelve Trotsky, que creo que es la manera de resolverla, que la resuelven de una manera poco elegante, digamos. Lenin sería lo que en la época dijeron también los mencheviques, muchos mencheviques, sería un voluntario o un voluntario aliado del ejército alemán que está en guerra con Rusia. Bueno, eso lo vamos a tocar un poquito después porque no puedo evitar la tentación argentina de adelantarme un poco en el tiempo. Cuando estalla la guerra, Lenin está leyendo dos libros que son cruciales en su formación intelectual. Desde luego, uno es Marx, eso no es necesario recalcarlo más porque basta poner este discurso, esta oración fúnebre de Lenin ante la hija de Marx, muerta o suicidada, para indicar de qué modo respeta Lenin a Marx. Respeta, no hay grandes constancias que haya leído, como Fidel Castro dijo, no he leído El Capital. El Capital intimida, obliga un poco a los alumnos, a los revolucionarios, al Che Guevara, a François Mitterrand, a quien quiera que sea, si lo leyó o no lo leyó. Y lo cierto es que los capítulos donde se estudia la composición orgánica del capital, a cualquier profesor de economía hoy le cuestan. Y lo cierto es que los grandes capítulos de la historia social de Inglaterra y el fetichismo de la mercancía, con ese nombre ostentoso, casi pavoroso, y vinculado a la crítica de las religiones, hoy es algo que es formidable ancladero del cual salen muchas teorías sobre el marxismo, reformuladas, y perdura hasta hoy. Por eso Lenin no toca ese tema. Después vamos a ver qué lee posteriormente. Pero en ese momento está leyendo a Clausewitz y está leyendo a Hegel. ¿Es un pasatiempo filosófico? No, Lenin no tiene ningún pasatiempo. Lenin es una figura de carácter, diríamos, aunque muchos cuentan sus chanzas, ¿quién no hace un chiste en su vida, aunque sea un amargado? Evidentemente, el chiste está al alcance de la mano de cualquiera, y las memorias de la relación de Lenin con Bela Zasulich, el mismo Trotsky, en las conversaciones en Smolny, en la escuela de las princesitas que estaban en las afueras de San Petersburgo, donde se dirige toda la revolución. Es interesante que se dirija toda la revolución desde una escuela. Me anticipa acá otra vez algo del Lenin lector. Smolny crecía alquitrán, porque ahí estaban los grandes depósitos de alquitrán, las grandes barracas de alquitrán. Después la Iglesia Ortodoxa construye una gran basílica barroca, que aún existe, es un lugar muy turístico en Rusia hoy, donde se educaban las princesas, donde iban a rezar las princesas vinculadas a la Iglesia Ortodoxa, que es la que sostiene el zarismo. Y en el mismo lugar, muy cerca, por eso también se llama Smolny, está el Instituto Educativo de las Niñas de la Nobleza durante los Romanov. Alejandro VI, Nicolás II, que es el zar que protagoniza los últimos momentos de la dinastía. Es el Instituto Smolny, que es como el Instituto Bernasconi de Buenos Aires, muy parecido, aunque más majestuoso. Ahí es donde se produce la concentración de bolcheviques, mencheviques, y ahí es donde en las asambleas de soldados, campesinos, obreros, marineros, militantes profesionales, etc., se produce la evidencia de la mayoría bolchevique, y de ahí se dirigen en 3 días apenas las acciones sobre San Petersburgo: tomar el correo, tomar los medios de comunicación, el correo era fundamental, es como tomar hoy las televisoras, y después tomar el Palacio de Invierno, que cayó casi solo.
bastaron 4 o 5 disparos de un acorazado. Después vamos a contar esta historia porque hay 2 grandes acorazados en esta historia, espero que lo veamos hoy. El Potiomkin, que es 1905, y la Aurora, que es 1917. Ocurre que los disparos del Potiomkin fueron sobre la escalera de Odessa. Iba en fuga y termina en Rumania. Pero como Eisenstein hace la película que se estrena en 1925 en Moscú, todo el amplio panorama de la Revolución Soviética, todo lo que es la historia de la Revolución Rusa, todo lo que podemos poner en ese gran baúl de la memoria, que son estas figuras fantasmales hoy para nosotros, Lenin, Trotsky, Ernest Mach, caben en el acorazado Potiomkin, como vamos a ver ahora. Y es como si fuera un acorazado que navega en forma atemporal los mares del mundo, donde hay cualquier insurrección, porque es de 1905 y su papel fue simplemente una rebelión de marineros inscriptos en el Partido Socialdemócrata también, no eran cualquier marinero. No cualquier marinero dice estoy cansado de mi primer oficial y lo tira por la borda, no era así. Pero tampoco tenían posibilidades de ir más allá que hacer unos disparos y retirarse hacia Rumania y después son fusilados por el zar. El acorazado Potiomkin, no obstante, revoluciona el cine, así como dijimos socialismo y fotografía, digamos, Unión Soviética y cine de Eisenstein. Si no existiera ninguno de los episodios que de una manera bastante rápida estamos comentando aquí, basta rever esa película, El acorazado Potiomkin, para ver todos los nudos internos que tiene la revolución, porque la revolución es no otra cosa que la manera en que Eisenstein descubre el modo del montaje cinematográfico. Por eso hoy decimos acorazado Potiomkin y estamos diciendo todas las vastas acciones que pertenecen a esa, vamos a decirle provisoriamente, a esa gran metáfora de la convulsión en la historia, ¿no? Porque el acorazado es una gran maquinaria. Si vieron la película habrán visto qué detalle tiene Eisenstein para ver cómo funciona un relojito, cómo se vivan los cañones, son todos mecanismos. Y los cuerpos actúan como mecanos también, como mecanismos. Y al mismo tiempo está la conciencia, es una teoría de la conciencia que nos lleva a Hegel nuevamente. Y por eso me permite el puente para volver a ver a Lenin hojeando su Hegel, esto en Zúrich, donde sacaba los libros de la biblioteca municipal. Está el detalle que se olvida devolverlos cuando el Estado Mayor alemán dice ya está listo el tren. Eso lo cuenta su esposa. Casi no tienen tiempo de devolver los libros de la Biblioteca Nacional. Si iba a ser una revolución de tanta importancia, no podía ser un deudor de la Biblioteca Provincial de Zúrich, ¿no? Tomamos muy en serio devolver. Nosotros ya no hacemos eso, de tomar en serio devolver los libros de una biblioteca. Nos prestan un libro y lo devolvemos, pero Lenin casi demora la salida del tren de la estación Zúrich, que tenía servida a Rusia, y se toma el trabajo de devolver los 2 últimos libros a la señorita bibliotecaria de Zúrich, que debía ser tremenda. Esa lectura es juzgada por un gran pensamiento siempre polémico del siglo XX, Carl Schmitt, como el acontecimiento que cambia el mundo. Si John Reed dijo que hubo 10 días que cambiaron el mundo, que fueron los 10 días desde donde en el Instituto Smolny se hicieron las operaciones de la toma de San Petersburgo. Acá esos 10 días son una lectura, según Carl Schmitt. La lectura de Lenin en la biblioteca de Zúrich o en su casa, de los libros que presta la biblioteca, de Hegel y de Clausewitz. En Clausewitz, que es las maniobras de defensa, de ataque, de ofensiva, tácticas de estrategia, de combate nocturno, de encuentro improvisado, el libro de Clausewitz se llama De la guerra, es un libro de 1830, que instruyó a todos los ejércitos del mundo, inclusive a la beta prusiana del ejército argentino, y que fue leído por Perón más o menos en la misma época que lo leyó Lenin. Hay una diferencia, Perón lo lee porque es la bibliografía obligatoria. Como si acá en la facultad, en la Universidad de General Sarmiento, dije, para mañana me traen bien leído el primer capítulo de la guerra, von Krieger. Y uno lee el primer capítulo, y así lo leyó Perón. Después lo citó de muchas maneras. Después armó algo cuya historia no vamos a entrar porque efectivamente no terminaríamos nunca. Es posible terminar con la historia de la Revolución Soviética en una clase y en 2. No sé si con lo que leyó Perón y lo que hizo con lo que leyó. Necesitaremos más tiempo y más angustia, ¿no? En este caso,
Lenin hace una lectura a la luz de Hegel de Clausewitz, o sea, de todos los movimientos en un terreno plano. Es una geopolítica Clausewitz, son fuerzas que Clausewitz llama, a la manera de Schopenhauer también llama, fuerzas de la voluntad. Son voluntades de dominio, es una voluntad contra otra. Y las voluntades se desdoblan en secuencias, en movimientos, en movimiento de alas. Es decir, digamos, es la escuela prusiana, no es la escuela napoleónica en la cual se inspira más bien San Martín. Todo el peronismo, digamos, se inspira en la escuela prusiana de Clausewitz. Saco ya el peronismo, pues uno tiene la cabeza en tantas cosas, ¿no? Lenin escribe unos cuadernos que están en Moscú, si es que los conservaron, porque en algún momento se exhibían junto a su cuerpo embalsamado. Rareza, ¿no? Embalsamar un cuerpo viene de los egipcios, eso, lo cual demuestra que hay una tentación de conservar algo cuando uno conserva un cuerpo, en vez de hacer una estatua, que también es extraño hacer estatuas, pero menos que embalsamar un cuerpo, ¿no? El cuerpo sigue ahí. En la época de la Unión Soviética estaban los tetratka, que es como decir los cuadernos Sabón, o es decir, cuadrado, en ruso, tetratka. Es fácil, ¿no? Porque es tetra, que viene del griego, creo, ¿no? A ver si tengo que consultar Wikipedia y venir la próxima vez a decir que no, que viene del latín, no, esto viene del griego. En unos cuadernos que se conservaban antes, ahora alguien que estuvo hace poco en Moscú no los vio al lado del cuerpo de Lenin. ¿Pero qué quiere decir poner un cuaderno escrito por Lenin al lado de su cuerpo embalsamado? Es que era el cuaderno que animaba a las fuerzas de la revolución. Ahí Lenin dice, Clausewitz es Hegel y Hegel es Clausewitz. Hay una dialéctica hegeliana en Clausewitz. Y para entender bien a Hegel hay que entender la Revolución Francesa, de la cual Hegel es testigo. Por lo tanto, la lectura que hace Lenin no es la de un estudiante que dice, leo para que no encuentre una sorpresa en la prueba de la semana que viene. O sea, son lecturas vinculadas al tránsito de la historia, a la materialidad de la historia. Son lecturas de un materialista, digamos. Y no sé si nos las hacemos también nosotros, aunque después tengamos que dar una prueba y tomar un examen. Son lecturas que son las grandes lecturas de la humanidad, que uno dice, las leo por placer, para saber filosofía, para saber qué es la dialéctica. Bueno, no creo que Lenin no dijera eso mismo, pero también había una forma de la lectura donde había como el Hegel que ve desfilar a Napoleón, según la famosa anécdota, o creo que la cuenta él, después de la batalla de Iena, en 1805, y que emite su frase famosa, veo a la razón cabalgando en la historia, ¿no? Pero era Napoleón que estaba con su caballo desfilando frente a su ventana después de triunfar en la batalla de Iena. Hay que considerar que Hegel tiene cierta simpatía por la Revolución Francesa, menos por su terror de Estado que condena de una forma secundaria, digamos, no como tema central de su libro, pero lo condena a la fenomenología del espíritu, ¿no? Salvo eso, que no es poco, es alguien que ve la convulsión del mundo como algo organizado por las pasiones que en última instancia están dirigidas por la razón. Por eso no habría que intranquilizarse cuando había una guerra también, porque la llamó incluso el baño de acero de los pueblos. Bueno, en eso está pensando Lenin hacia 1905, 1906. Es decir, está pensando en cómo la guerra, explicada por Clausewitz, puede servir a un modelo de la historia donde reine un saber absoluto final, que se podría llamar la justicia social, o la dictadura del proletariado, el nombre que queramos ponerle, que está comentado por Hegel. Esa intersección de Hegel y Clausewitz aparecería entonces a la luz de uno de los grandes teóricos del siglo XX, dudoso, y no vamos a discutir ahora el motivo de esa duda, pero agudísimo, como era Carl Schmitt, que en su gran trabajo, en el cual habla del Che Guevara, un trabajo de los años 60, llamado El Partisano, comenta justamente esto, algo extraño para nosotros, o algo que debe perder su extrañeza ante nosotros sin perder su novedad, su ingenua novedad. Leyendo dos libros que no parecen tener nada que ver entre sí, se produce un estallido en algún otro lugar, ¿no? Entonces el lector es también el periodista, es el militante, es el que ve la historia donde desfilan los cortejos del pasado, las víctimas del pasado o los triunfadores de algún momento inspirador que haya ocurrido antes.
por esa misma época, es decir, guerra y dialéctica de la historia, y la guerra como acto de voluntad contrapuesta entre los hombres, es lo que forma el Lenin que conocemos, el Lenin orador, el Lenin estratega, el Lenin filosófico. Donde escribe eso se llama Cuadernos Filosóficos, o sea, él no renegó de la palabra filosofía, y están escritos, son manuscritos además. Por cierto, están publicados, el que lo quiera leer, son lecturas conocidas en las izquierdas de todo el mundo, aunque hay que reconocer que estos grandes textos que en su momento se leyeron mucho, ahora se leen poco. Y gracias a este programa de televisión se van a leer un poquito más. Declarada la guerra, ¿qué hace el que leyó estos textos sobre la guerra? ¿Qué piensa alguien que no ve disociada la revolución a la guerra, como no la vio el historiador Alperindongui? Revolución y guerra. Si hay una revolución es porque hay una guerra, y podemos decir sin temor, y viceversa, con la frágil dialéctica que es la viceversa, ¿no? Una mera inversión de la frase anterior. Bueno, se tienen que reunir los socialistas de todo el mundo, a inspiración del socialismo italiano, porque es necesario saber qué hacer con el socialismo en las naciones en guerra. ¿Qué hace un socialista en Francia? ¿Qué hubiera hecho Jean Jaurès? Jean Jaurès era un pacifista. No hizo nada porque por su pacifismo encendido, creyente de que las clases obreras de cada nación en guerra no tenían que entregarse a las burguesías de cada una de esas naciones, Jean Jaurès está haciendo un discurso en un salón de París, pacifista, en 1914, y es asesinado de un tiro. O sea, no era fácil para un socialista francés ser pacifista ante el nacionalismo francés. No era fácil a un socialista alemán ser pacifista ante el nacionalismo alemán. Y no era fácil para un inglés, ni era fácil para un suizo. En la localidad, que ya comenté el otro día, cuál es Simmenwald, que es una reunión de la Internacional, pero se llama Conferencia de Simmenwald, y es en 1916, 2 años después de la guerra y un año antes de la Revolución de Octubre. Ahí se cruzan todas las espadas del socialismo europeo y tienen que tratar un tema crucial, un tema que ni podríamos definirlo muy bien. ¿Qué hace un socialista que ve arrastrada sus afiliados, aquellos que conciben el socialismo como un motor en sus vidas, que sacan la natural consecuencia del socialismo, el universalismo, el internacionalismo, en un momento donde se crispan los sentimientos nacionales? ¿Qué se hace? En la Argentina se debatió mucho tiempo, se llamó izquierda nacional a este debate. Esa noción, que no existía en ese momento y no tendría por qué existir, obliga a los socialistas de todos los países a reunirse en un hotelito perdido, que hoy me enteré que no existe más, o creo que el otro día lo dije, me enteré el otro día, porque pregunté, un hotel muy en las afueras de Simmenwald, que ya de por sí es una ciudad muy pequeña de Suiza, sí, un lugar neutral, digamos. Y se reúnen Lenin, Trotsky. Trotsky en ese momento es alguien que simpatiza más con los mencheviques. Eso siempre el leninismo le cargó a Trotsky silenciosamente, ese primer compromiso con los mencheviques. Se reúnen, bueno, Rosa Luxemburgo estaba a disposición de ir, tomada presa en ese momento en Alemania, y poco tiempo después sería asesinada. No recuerdo los nombres, pero imaginen que son todos los secretarios generales de todo el socialismo holandés, inglés, etc. Las naciones que están en guerra. Por eso es de algún modo el intento de salvar el internacionalismo en medio de una guerra cuyos aliados son el Imperio Austrohúngaro y Alemania contra Rusia, aliada a Francia e Inglaterra. Entonces, los socialistas de todos esos países pasan por alto el modo en que se dio la conflagración entre grandes imperios. Alemania en ese momento es un imperio de los Hohenzollern, y el rey de Prusia es el rey de un vasto imperio, o sea, que proviene de haberle ganado la guerra a Bonaparte III, o sea, proviene de la anterior clase, vamos a decirlo así. Lo encontramos a Guillermo de Prusia dirigiendo las sanciones de la dinastía Hohenzollern, que cae después de la guerra. También caen los Habsburgo, que son el imperio austrohúngaro, donde se produce la mayor revolución cultural del siglo.
esto está muy estudiado ya, el psicoanálisis, el cubismo, el expresionismo, la filosofía del lenguaje, es Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, las grandes novelas de Musil, Kafka. Es decir, ese imperio está en guerra contra Rusia, el imperio cuya capital es Berlín está en guerra contra Rusia. Rusia no es cualquier cosa, es algo parecido a lo que fue después la Unión Soviética, incluye Ucrania, etc. Con las dificultades que también tuvo después la Unión Soviética con las nacionalidades, pero el gobierno del zar es una monarquía que une vastas extensiones de la Siberia hasta los Urales. Y no es un ejército que hasta que se lo pruebe en la Primera Guerra Mundial nadie hubiera despreciado, es un ejército de millones de hombres en armas. Son los que hacen la revolución. Pero en ese momento nadie menosprecia a ese ejército. Por eso en la reunión de Simmenwald la posición más dura es la de Lenin, es la que había leído los libros que habían tenido a mano. Es decir, una guerra mundial tiene que transformarse en otra cosa parecida a una guerra, que es la lucha de clases. ¿Y con quiénes? Con los mismos obreros que son los soldados. Por eso a Carl Schmitt le llama tanto la atención también esa lectura, porque en Carl Schmitt está la misma tesis, pero ya más ligada a la Revolución Nacional Socialista, aunque estrictamente él no lo fue, pero fue un compañero de viajes de esas turbias aguas, digamos, que es el trabajador convertido en soldado. ¿Qué es un soldado? Es un trabajador que tiene un uniforme como esta campera gruesa, que tiene un grosor no solo textil, tiene un grosor moral, un grosor disciplinario, un grosor de conciencia. Pero en algún momento Lenin sospecha que el uniforme militar de campesinos hambrientos, de obreros hambrientos, es fácil de convertirlo en una frágil túnica, que se puede convertir en la túnica roja de la revolución. Es posible dar vuelta a ese fusil. Esa es la tesis dialéctica de Lenin en Simmenwald, que no es aceptada por los demás socialistas, porque después tienen que volver a sus países en medio del nacionalismo francés, que quiere derrotar también a Rusia, del nacionalismo alemán, que quiere derrotar a Rusia, del nacionalismo inglés, que quiere derrotar a Rusia, y del nacionalismo ruso, que no quiere ser, que ya los tiene en la mira a Lenin y a Trotsky, que están exilados. Entonces, para un exilado era mucho más fácil plantear la transformación de la guerra mundial en guerra civil y en lucha de clases. Pero para un socialista que tenía que volver a sus países no era fácil. Más allá de esto, es una discusión teórica, porque a veces las discusiones teóricas tienen un poco que ver con el modo en que cada persona piensa sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Pero no le demos tan poca importancia a la teoría como para decir que solamente el resguardo que tiene una persona para suponerse en medio de conceptos cuando se supone en medio de sus miedos. Aunque casi siempre es así, es evidente que también un político socialista, aún los políticos socialistas, nada que ver con el modo en que se usa la palabra, por ejemplo en Santa Fe o en Argentina en general, eran socialistas que habían leído a Marx y que estaban en el torrente que había escrito Marx a través de Engels, sobre todo los alemanes, cuyo partido lo había fundado Engels con Kautsky, que muy poco tiempo después se convertirán en la mira de Lenin, en los renegados, en los que no querían más que una revolución por etapas, la democrático-burguesa, la tal, hasta llegar en las lejanías a alguna revolución. En Lenin está la guerra, y la guerra es la revolución. Para eso había encontrado esos textos que les comenté. El que redacta el texto final es Trotsky, porque está en el medio de Lenin y los mencheviques, digamos, los más moderados, que por moderados y por la moderación en política siempre tiene una justificación. Cualquier socialista podría decirle a Lenin que eso no se iba a verificar. A lo mejor en Rusia, pero tampoco era probable. En ese momento, en 1916, el ejército ruso no está tan enflaquecido como en las inmediaciones. La Revolución Rusa coincide exactamente con las peores derrotas del ejército del zar. Entonces Lenin tenía razón, pero tenía razón para Rusia. Entonces los socialistas que veían el sistema industrial francés o inglés en plena madurez, que veían a la pequeña burguesía respaldando unánimemente y con manifestaciones callejeras las posiciones del orgullo nacional, tenían que volver a sus países. La declaración, la única que podía salir era por la paz mundial, y la redacta Trotsky. Hace una crítica a las burguesías en guerra, todo es correcto, es marxismo correcto, pero no está la tesis de Lenin de la conversión inmediata de la guerra mundial en la guerra de clases.
está una declaración final por la paz y eso lo firma Trotsky, bajo la aceptación de Lenin. Esta relación entre estos dos hombres, el libro que se me cayó, lo traje también a fuer de perfumería bibliográfica para mostrar, le había mencionado la vez anterior que llamaré Encuentro. Los recuerdos de Louise Michel de la Comuna. Es la primera gran feminista de la historia moderna, digamos. No es la primera, pero es la primera que toma el anarquismo como motivo, ¿no? O sea, que toma con la misma fuerza e intenta fusionar estos dos grandes campos del pensamiento humano, digamos. Y es la que le entrega su distintivo de la Comuna de París a los nativos de la isla de Nueva Caledonia, que están en una insurrección contra Francia, o sea, como alguna cosa tercermundista, ¿no? Mientras los demás comuneros son de la civilización europea, no quieren saber nada con indios, ¿no? Bueno, ese es otro tema profundo que tratamos así a la ligera. ¿Qué es una clase universitaria? Ojalá que no sea temas profundos tratados de una manera ligera, si no nos tenemos que jubilar todos. Esto lo dije para prevenirme, ¿no? Entonces, estos dos hombres están unidos por una relación que no sabría explicar bien. ¿Cuál es la relación entre dos jefes? Dos jefes del mismo tamaño, el mismo porte, la misma condición espiritual, la misma ansiedad. Diferencias, una evidente. Trotsky es un escritor, se preparó para crítico literario. Y la próxima vez vamos a ver sus escritos literarios. Son formidables. Formidables. O sea, es un escritor que si no hubiera sido jefe de un ejército, hoy se hablaría de un escritor ruso llamado León Davidovich Bernstein, alias Trotsky, que había escrito casi toda la crítica disponible de la gran literatura rusa, enemiga de la revolución. Es alguien que se mete con Dostoyevsky, se mete con todos los escritores de la madre Rusia, de la Rusia popular religiosa, prerevolucionaria, que resiste la revolución, que dio grandiosos escritores, entre otros Dostoyevsky. Él se mete con todo eso y leyendo a Trotsky, que lee a estos escritores, percibimos algo novedoso, que no se percibe en Lenin. Lenin es el gran escritor de su obsesión, que es hacer la revolución y la táctica y la estrategia, que cambia siempre. Todo el poder a los soviets, lo dice recién cuando es mayoría en los soviets de campesinos y obreros del Instituto Smolny. Cuando no eran mayoría los mencheviques, jamás hubiera dicho todo el poder a los soviets. Espera hasta el final, cuando finalmente lo que ocurre en el Instituto Smolny, muy bien relatado por John Reed, que sigue siendo, junto al de Trotsky, uno de los grandes libros sobre la revolución. Recién ahí lanza la consigna famosa. La consigna tiene una temporalidad de 2 o 3 meses, todo el poder de los soviets. Antes nunca lo había dicho. Por eso nosotros, frente a un gran episodio del pasado que parece cancelado, y de hecho lo está, pero no está tan cancelado como para que nosotros con esta clase podamos abrir una pequeña compuerta, porque finalmente también lo vemos de una manera no cancelada cuando creemos que todo el poder a los soviets era una consigna de toda la revolución. No, es para los meses donde la táctica, es decir, ¿qué es entonces la estrategia? El saber absoluto, el momento en que en la doctrina de Hegel se llega a la síntesis de todas las determinaciones. Bueno, sería la reunión dialéctica, digamos así, de todos esos momentos tácticos, y uno de ellos que parece el absoluto, todo el poder a los soviets, no, es un momento así. Y soviet además quiere decir comuna, no es una palabra tan misteriosa como soviet, es comuna. Por eso, cuando Kerensky asume el poder en el 17, 3 meses antes de la revolución, también llama soviet al gobierno. Eso lo observa John Reed, es muy observador, dice, ojo, se llama soviet el gobierno provisorio y se llaman soviet los que quieren derrocar al gobierno provisorio. Si no sabemos esto, no entendemos bien la revolución rusa. El soviet es una reunión comunal y es el gran invento de la revolución rusa y al mismo tiempo es el invento de los demócratas progresistas, vamos a llamarlo así, que eran Kerensky. Por eso John Reed tiene una aguda observación. Si no hubiera habido revolución rusa, Kerensky, los mencheviques, Gorky, en fin, grandes escritores, hubieran sido los grandes promotores de las transformaciones sociales. Y no como hoy, viles derechistas. O sea, surgió algo que convirtió... Kerensky era algo que imitaba el Partido Laborista inglés. Dentro de los mencheviques hay una beta del laborismo inglés.
como está el mundo hoy, no diríamos que ahí está la derecha, pero John Reed observa, ocurrió algo de tal desmesura, se conmovió el mundo, ese es el título de su libro. John Reed era un comunista norteamericano. Se conmovió tanto que al aparecer esto, todos estos personajes, que podían ser grandiosos personajes que hacían crecer la historia hacia un momento revolucionario, no, ahora son los alfeñiques contrarrevolucionarios. Eso es magnífico que pueda ocurrir algo así. Quiere decir que hay una cierta provisoriedad. Todos estamos en una cierta provisoriedad en el juicio respecto de estos grandes acontecimientos. Estos dos hombres, como digo, se reúnen finalmente en el Instituto Smolny. Y eso lo cuenta Trotsky en Mi vida, que llama Intento autobiográfico. Todo lo que ocurre en ese instituto es magnífico, porque están todos fumando, es un lugar de varadas, de humo. Una revolución no se hace sin humo, eso lo observa. Trotsky lo observa muchas veces. Zenin, cuando muere Zenin, dice, es una pena que este hombre no haya comprendido la revolución. Las notas necrológicas de Trotsky sobre los grandes escritores y poetas rusos es formidable. Zenin se dejó ganar por las tabernas llenas de humo en vez de seguir el camino que hubiera podido seguir, que era la revolución. Bueno, estamos hablando de unos grandes poetas de principios del siglo XX en Rusia, ¿no? Lugar de grandiosos poetas. Bueno, este lugar lleno de humo es el Instituto Smolny, que Trotsky con un grado de punzamiento, los hechos de la historia, con un acto como quien refina el último gramo de arena. Bueno, eso es lo que está descrito aquí. En otro momento lo vamos a ver con más atención porque son descripciones únicas, como la de John Reed. Incluso Trotsky escribe después de John Reed. Este libro lo escribe en Turquía, en la isla de Prinkipo, la isla del príncipe. Pues el sultán, cuando Trotsky dice, ¿dónde me puedo exilar? No sé si se rascaba la cabeza así, pero estaba en una situación muy difícil. Y se acuerda que en un momento de la Revolución Rusa, él como jefe del ejército, entrega armas al sultán de Turquía, a los jóvenes turcos, que estaban en una revolución laica también. Entonces recuerda que ante esa ayuda él puede a su vez pedir asilo. De hecho se lo dan en una isla de pescadores, de ahí que la observación sobre la pesca que hace es muy impresionante. Dice, como yo, que fui jefe de un ejército, vivía al día a día las operaciones, llevaba entusiasmo en el frente por el solo hecho de ir con un tren, y ese tren en algunos casos tenía cuadros o pinturas que había preparado el gran director de teatro de la época, Meyerhold, porque no está Stalin en ese momento rigiendo el arte, hay una gran vanguardia artística de la que después vamos a hablar. Como yo salgo a pescar con los pescadores de la isla Prinkipo, que pescan igual hoy que hace 1000 años. Esa es la teoría de Trotsky. Lo arcaico y lo moderno, como yo estoy acá. Y estaba aquí, le faltaba decir, porque esa es su teoría, la conjunción de lo arcaico y lo moderno. Lo milenario y lo que ocurre hoy en el día a día de la revolución. Esa es la gran tesis de Trotsky, que en Lenin está apenas insinuada. Después, la próxima vez, vamos a ver el gran escrito de Lenin que se llama A querencia renunciamos, cuando los mencheviques le dicen, y los compañeros le dicen, pero vos te olvidás que tu hermano era populista, Narodniki, te olvidás de la aldea, de la comuna rusa. Entonces escribe A qué herencia renunciamos. Dice, no renuncio a esa herencia, solo que tienen que pasar por el capitalismo, como dicen los iluministas. A su vez, los iluministas tienen que respetar la lucha de los populistas, que no era anticapitalista, pero tenía una voluntad de lucha de la cual los iluministas tienen que aprender. Y utiliza a los iluministas europeístas para criticar a los populistas y a los populistas, que era el partido de su hermano, que había sido ahorcado por el zar. A los populistas para criticar a los iluministas. Pura táctica dialéctica leninista. El leninismo será algo que toma del populismo la voluntad de lucha y el iluminismo la idea que el capitalismo tiene que desarrollarse para que una sociedad madure para la revolución. Bueno, pero en los pocos minutos que quedan me doy cuenta que dejé de lado la formidable historia de la Revolución Rusa. Nada de esto será abandonado, pero nada de esto dejará de ser picoteado como estamos haciendo acá. No quiero decir que la televisión me justifica, pero es una pena que no haya más tiempo, pero esta es una clase mediada por la televisión, o es la televisión mediada por una clase. Es una experiencia original que a mí me gusta mucho y que espero que a ustedes también les guste mucho.
En mi vida de Trotsky hay una foto excepcional, que es una foto muy conocida, que ya mismo les voy a mostrar, que es Lenin bajando la estación de tren. Creo que la estación final en la que baja es la estación Finlandia. Se llama así porque había que atravesar Finlandia, que en ese momento tiene una relación de cierta autonomía con Rusia. Sale de Zúrich, el Estado Mayor alemán permite el viaje, que veremos después cómo lo explica Trotsky, porque Trotsky lo explica de una manera muy original. Dice, ahí estaban las fuerzas de la historia. El mariscal Ludendorff, jefe del Estado Mayor alemán, tiraba de un lado y la revolución tiraba del otro. Estaba todo en el vagón precintado, que otros dicen que no estaba precintado, donde viaja Trotsky con su Estado Mayor, perdón, Lenin con su Estado Mayor. Y Trotsky lo sale a justificar a Lenin, diciendo, no es que los alemanes no tuvieron que ver, lo dejaron pasar porque querían debilitar al ejército ruso con una revolución, pero habían puesto condiciones, firmar la paz por separado, etcétera, que después será un problema que vamos a analizar porque es un problema inmediato y fundamental que debe atravesar la revolución. ¿Qué pacto firma con Alemania? Habían dejado atravesar el tren los enemigos de Rusia. Entonces, la acusación a Lenin es clara. Mayakovsky, que era el gran poeta del momento, que a Lenin no le gustaba, sí a Trotsky, ensaya formas de debate. Por ejemplo, en Petersburgo había mitines de mencheviques que decían el traidor Lenin, que aceptó subir al tren de los alemanes, enemigos de nuestra patria. Bueno, ahí está el problema nacional, el problema del socialismo. Corría un gran riesgo Lenin. Y Mayakovsky dice, señora, usted me acaba de robar mi camisa. Dice Mayakovsky, que es un poeta que alguna vez dijo, solo de una gran idea poética y de una camisa preciso yo, ¿no? Entonces dice, usted me acaba de robar mi camisa. Y la ciudad, ¿cómo? ¿No ve que usted tiene su camisa? Sí, dice, eso es tan verdad que yo tengo mi camisa como la mentira que usted acaba de decir sobre Lenin. Es decir, el absurdo que acaba de protagonizar usted es tan absurdo como lo que dijo sobre Lenin. Ni usted me acabó de robar mi camisa, ni Lenin es agente de los alemanes. Eso es para aprender a discutir hoy con las personas que discutimos. Hay que aprender una esquina a decir, señor, ¿usted qué va a votar a Macri? Usted me robó mi camisa. ¿Cómo? Yo no le robé ninguna. No, pero es lo mismo que los de Bach, es lo mismo que la deuda por 100 años. Bueno, eso lo hizo Mayakovsky. ¿Por qué no podemos hacer nosotros algún estilo discursivo? Señora, me robó la camisa. Trotsky dice, era un punto en el espacio, como en un cosmos, porque Trotsky es una gran poética. Y en ese vagón estaban las dos fuerzas de la historia. Estaba el Estado Mayor alemán tirando de un lado, estaba la revolución tirando de otro. Ya cambia todo con esa descripción. Eso es Trotsky. Yo le diría a los compañeros trotskistas, muchos pueden estar en esta sala, otros escuchando, otros escucharán el programa, que piensen en ese momento, ese punto álgido, donde Lenin toma ese riesgo, y Trotsky lo defiende no como Mayakovsky, que defiende por entero, pero es una operación de alto riesgo. Estaban las dos fuerzas de la historia tironeando un vagón de tren. Y uno que tironeaba de un lado era Ludendorff, el jefe, el mariscal de campo del emperador de Rusia, de Prusia. Y del otro lado, lo que lo esperaba, tiraba la revolución que estaba a la espera. O sea, hay que ser el amigo de alguien para defenderlo así, ¿no? Más que amigo, o sea, había una amistad extraña entre los dos hombres y una competencia que no está muy bien escrita. Esta es la foto donde llega Lenin, muy conocida, es una gran foto, un gran Lenin, se dirige a la humanidad, digamos, ¿no? En una tarima muy precaria, y el que está acá como sumergido en una especie de distracción, pero vigilante, es de uniforme del Ejército Rojo, es el jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo. O sea, esta escena debe ser después de la Revolución, ¿no? No está datada. No, acá el epígrafe dice, para los soldados que van a convertir al frente polaco en 1920, ya es después de la Revolución, yo me estaba equivocando. O sea, es una foto donde están instaladas las posiciones. Lenin es el jefe, vestido de civil, y este es un militar, que es Trotsky. Y hay soldados, marineros, unos miran para un lado, para el otro. Algún agudo observador de imágenes podría hacerse una gran panzada con esta foto que tiene una escena de Moscú. Claro, en ese momento está en el gobierno en Moscú. Inmediatamente se traslada de San Petersburgo a Moscú debido a la amenaza del ejército blanco con el cual combaten 3 años. Eso es una lucha muy sangrienta.
Es una guerra y revolución, precisamente. Bueno, vamos a terminar con esto, a mí me parece muy emocionante. Breton, André Breton, y acá entramos un poco en las armas y las letras, va a visitar al Trotsky exilado a México, en un gran viaje en barco donde viaja Levi-Strauss, que no va a verlo a Trotsky, sino a los indios brasileños, sobre los cuales hace un gran estudio. Estamos en el año 1935. Viajan otras grandes figuras de la revolución a verlo a Trotsky también, como Víctor Serge, que terminará instalado en México. Y André Breton escribe con Trotsky un manifiesto que firmará el mayor pintor de México en aquel momento, Diego Rivera, que es el manifiesto sobre el Frente de los Trabajadores Intelectuales, donde dice la famosa frase, toda libertad en el arte. Y Breton le agrega, pero dentro de la revolución. Acá están, en esta edición, está la diferencia entre Trotsky y Breton. Y Trotsky vuelve a sacar la frase, dice, no, toda libertad en el arte, punto. Y Breton vuelve a agregar, pero dentro de la revolución. No, toda libertad en el arte y nada más. Ese es Trotsky, ¿no? Todo lo que usted puede saber de dónde hay que hacer la libertad, dónde se sitúa el nudo de la libertad, en qué necesidad se incluye la libertad, ya todo artista lo sabe. El manifiesto termina diciendo lo que decía Trotsky. A 20 años del encuentro de Breton con Trotsky, o sea, ocurrió en 1938 en México, en Coyoacán, México. A 20 años, sería 48, 58, cumplidos 20 años, Breton hace un discurso, y el discurso incluye la mención de esta foto, y dice lo siguiente. El aniversario, no me equivoco, es el 40 aniversario de la Revolución Rusa. Miren qué linda casualidad, nosotros estamos en el 100 aniversario, André Breton conmemora en París el 40 aniversario, o sea, 27, 37, 27, 57. André Breton muere un poquito tiempo después, ¿no? O sea, es el autor de los manifiestos surrealistas que conmovieron el mundo artístico en la década del 20. Las jornadas de octubre en su tiempo nos parecían y nos parecen todavía como la resultante ineluctable de estos medios, es decir, los medios de lucha, de los hombres que luchan. Nada puede hacer que ellas no hayan marcado el punto de impacto en el pasaje del plano de las aspiraciones de la ejecución concreta. Con respecto a esto, nada puede hacer que ellas no sigan siendo ejemplares y que vuelva a caer en la exaltación que ellas traen. El comienzo que no leí es una suerte de duda sobre el destino que ya a finales de los 50 se veía de la revolución, ¿no? Es decir, la caída en tecnocracias, burocracias, pero dice, siempre podrá volver al origen, como es la ilusión de toda revolución, siempre hay un origen inusitado, inexplicable, al cual volver, ¿no? Esto sin perjuicio de lo que ocurrió después. Lo que importa es lo que reconozcamos siempre. En lo más negro de la decepción, del escarnio y la amargura, como en el momento de los juicios de Moscú o del aplastamiento de la insurrección de Budapest, o sea, ya habían entrado los tanques de Moscú en Hungría, es necesario que podamos tomar fuerza y esperanza en lo que las jornadas de octubre conservan siempre de electrizante. No es la electricidad de la que habló Lenin, pero es lo electrizante de las letras, de la conmoción histórica y del mundo que se desploma ante los pies de las multitudes. Por eso es interesante que aparezca la palabra electricidad, que fue parte del partido que toman Lenin y Trotsky, es decir, usar toda la tecnología a favor de la revolución, o sea, revolución y tecnología sería. No pensar la tecnología, otra tecnología para la revolución, ni otra forma de revolución para la tecnología. Eso fue como una suerte de, si queremos verlo así, de paso inicial que trajo otros de la competencia tecnológica que llevaron de alguna manera al Estado soviético a imposibilidades que no pudo superar, aunque no es necesario decir que eso haya sido necesariamente la fórmula de su caída, ¿no? Seguimos con Breton. La Revolución de Octubre siempre conservará algo de electrizante a pesar de lo que ya vio, la insurrección húngara aplastada por los tanques. Es la toma de conciencia de su poder, del poder de las masas oprimidas y de la posibilidad para ellas de ejercer efectivamente ese poder. La facilidad, la expresión es, creo, de Lenin, con que los viejos marcos se desmoronan. Bueno, una linda definición de revolución, ¿no? Por mi parte, y ahora recuerden la foto de Lenin dirigiéndose a la humanidad y Trotsky mirando a ver qué pasaba con un vestido de uniforme. Por mi parte, siempre he mirado como un talismán
esta fotografía que muchos otros habían querido hacer desaparecer. Es esta fotografía a la que se refiere. Muchos otros se refiere a Stalin, ¿no? Y que los periódicos reproducen en la actual conmemoración, que muestra a Lenin inclinado sobre su inmenso auditorio en una tribuna a cuyos pies se erigen con el uniforme del Ejército Rojo, como asumiendo por él solo la guardia de honor, León Trotsky. Ya lo pone como un guardia de honor. Es una posición medio atento y vigilante, como se hubiera dicho en la Argentina, ¿no? Trotsky está haciendo la guardia de honor de Lenin. Diría, entonces es una figura muy subordinada, porque Lenin está en lo alto, Trotsky está contra la pared, como cuidando algo. Y miren esta frase como termina, y me gustaría terminar el encuentro de hoy con esta frase que es la más apropiada. Y es esta misma mirada, la de León Trotsky, dice Breton, la que encuentro fija en mí, en el transcurso de nuestros habituales encuentros de hace 20 años en México. Veía la mirada de Trotsky puesta en él. O sea, eso nos sirve para pensar que ninguna historia desmerece la idea de que ocurrió una vez y está ocurriendo permanentemente, como imaginó Blanqui, en socias y en réplicas y en miradas que son devueltas por otras miradas, como lo vio ni más ni menos que André Breton. Bueno, con esto terminamos el encuentro de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora me parece que sería inconveniente que hagan unas preguntas. Le saco el link y podemos escucharnos haciendo algunas preguntas. ¿Preguntas? Sí, ahí un compañero de la Asamblea de Petrogrado ha levantado la... Gracias. Usted mencionó en alguna oportunidad a la Revolución Francesa y a los jacobinos. ¿Hay alguna influencia de Maximiliano Robespierre No. en Lenin? No, de Danton. Creo que, no me acuerdo qué trabajo de Lenin, de Danton seguro, porque lo cita Lenin. Hay una frase de Danton que dice la audacia, la audacia, la audacia. Cuando alguien le pregunta, ¿qué hay que hacer? De la audaz, de la audaz, de la audaz. Audacia, audacia, audacia. Y Lenin pone esa frase en cabeza. ¿Pero había algo que tenía en contra de la idea de Robespierre? ¿En contra de su obra? Un orador como Robespierre. Bueno, yo no conozco bien Robespierre. Hay grandes estudios sobre Robespierre. Me da la impresión que Lenin no se basa en la idea de Robespierre, que es crear un Dios supremo, lo ve como un pequeño burgués avanzado. Me da la impresión que toma a los jacobinos como una unidad. Me parece que le gusta más Danton, que es un hombre de acción y que pronuncia la frase sobre la audacia. Robespierre, a pesar de que se le da la dudosa autoría de la invención de la guillotina y demás, que en realidad inventó un tal guillotín, pero que la pensó como el lugar donde una revolución hacía justicia. Lenin tiene algo parecido. Por ejemplo, en un de un atentado, los populistas rusos defendían el terrorismo popular, digamos. Una beta y otra beta, la acción voluntaria al militante. El populismo se divide en esas dos fracciones y tiene una mayoría electoral muy importante entre el campesinado. Como en Smolny, antes de tomar el poder, se decide llamar una asamblea constituyente, esa elección se hace después de tomar el poder por los bolcheviques, que nadie pensaba que lo iban a hacer, y ni siquiera tan fácil. Se hace la elección y ganan los SR, los eseristas, socialismo revolucionario se llamaban, que eran los viejos populistas. El bolcheviquismo gana en la Armada, miren qué sueño electoral, ¿no? En los cuarteles, en las grandes ciudades. Y el populismo, el viejo populismo, o sea, los eseristas o los socialistas revolucionarios ganan por mucho, porque el voto campesino sí le sigue perteneciendo. Y Lenin anula la elección. Sería un rasgo robespierriano, pero la historia sigue porque inmediatamente los populistas, reverdeciendo sus tentaciones de producir atentados individuales, porque la historia de Rusia está llena de ese tipo de atentados hechos por el populismo desde mediados del siglo XIX. Es el populismo que traduce a Marx, o sea, la palabra populismo hoy no refleja para nada lo que fue los narodniki. La palabra narod quiere decir pueblo y nación en ruso, por eso
es más complejo. Al decir populismo se está diciendo pueblo y nación al mismo tiempo, no lo nacional popular con un guión que perturba, hay un guión, sino es una única palabra. Entonces hay 2 o 3 populistas que le hacen un atentado a Lenin. Hacer un atentado a Lenin en 1918, creo, no era algo simple. Y Lenin ordena fusilamiento. Y Rosa Luxemburgo le escribe a Trotsky o a Lenin, no me acuerdo, diciendo que son seres humanos, que la revolución tiene que ser generosa. Y además aprovecha para decir que no estaba de acuerdo con haber anulado la Asamblea Nacional. Ya hay una discusión sobre la democracia en Rosa Luxemburgo, que no estaba presente ni en Lenin ni en Trotsky. Y la respuesta de Lenin o Trotsky no me acuerdo, pero es robespierriana, así que son los hombres ante la historia, dice, y creo que Trotsky dice. Una frase que después de Marx, que reformula Althusser en los años 60, son meros soportes de relaciones sociales. En realidad no estamos fusilando a un hombre, estamos fusilando a una posición política inconveniente para la revolución. Bueno, es una frase muy tajante, robespierriana, si querés ponerla en ese sentido, pero por eso ese lado un poco lo puede representar esa frase. No sé si Lenin había leído a Robespierre, que tiene una obra grande, menos grande que la de Saint-Just, pero son obras, no eran personajes que no escribieran, eran, como decís vos, personajes de grandes discursos, ¿no? Como Lenin, ¿no? El eco de los jacobinos está siempre Lenin, pero a Danton lo cita varias veces, como si le gustara Danton, que como se sabe fue muerto en la bañadera, y un famoso cuadro de David, que lo muestra ensangrentado en la bañadera, como algo así como el fin de la revolución, ¿no? El fin de la revolución francesa. Bueno, muchas gracias. No lo levanté yo para no perturbar la escena, pero se ha enriquecido ahora. No me acostumbro a que sea televisión, pero es una experiencia singular que se ha hecho y muy bien. La hizo Ricardo Piglia, y acá no estamos sino intentando siquiera imitarlo, ¿no? ¿Y alguna pregunta más? Ya Lucas, está anotando una pregunta demoledora, Lucas. ¿Eh? Bueno, voy a pensar alguna pregunta ahora. No, yo me quedé con Mayakovsky, y me quedé también con la discusión entre Danton y Trotsky, que planteaste sobre... No, Danton y Trotsky, no. No, Danton y Trotsky, no. Sos como yo, dice Sí. cualquier nombre. ¿Viste? No, entre Breton y Trotsky. Terminaba con O, Sí, sí. o N. Donde vos planteabas, ellos plantean la discusión sobre cuál era el límite, si era el arte como modo de libertad, sí, o el arte, digamos... Libertad dentro de otra cosa. Dentro de otra cosa. Si es otra cosa, sería superior al arte, que sería la revolución, a la libertad del arte. Esa frase la dice Fidel Castro, la dice Perón también. Dentro de la revolución, todo. Dentro de lo que somos nosotros, todo. Fuera, nada. Ahora, ese todo dentro de algo ya no es tan todo. Habría que leer mejor a Hegel para ver si se conserva como todo lo que ya está previamente definido dentro de un receptáculo anterior, ¿no? Por eso la discusión está en este libro muy interesante, porque ponen de un lado lo que había escrito Trotsky, las correcciones de Breton, y después al revés. Y termina aceptándose la frase de Trotsky, toda libertad en el arte. Y Breton dice, toda libertad en el arte siempre que sea dentro de la revolución. No era más avanzado Trotsky que el propio jefe del surrealismo. No se puede decir que Breton fuera alguien que no le gustara la innovación, si él era el innovador por excelencia. Pero creía en una revolución. Y Trotsky, que la había hecho, no la quería escribir de ese modo. Quería dejar a cada artista la verdadera libertad, que es sentirse revolucionario en su creación artística. De ahí sale una beta del trotskismo hasta hoy, interesada en cuestiones artísticas, mucho más que el resto de las izquierdas, ¿no? Se puede decir también respecto de otro debate interesante entre Trotsky y Curcio Malaparte, que en 1930 escribió un famoso libro que se leyó mucho y que ahora no se lee más, que es Técnica del golpe de Estado, que es justo el año de la Revolución del 30 en la Argentina también, que dice cómo tomó Trotsky el poder en San Petersburgo y Lenin. Pero se lo atribuye más a Trotsky la idea de primero el correo. En la escena de John Reed es fantástico, John Reed dice, y los tranvías seguían funcionando, había un restaurante funcionando, el teatro abrió a la noche, o sea, John Reed, como Trotsky, ven la vida cotidiana, Trotsky lo llama cuadro de vida.
Lo interesante es que se hacía la revolución que conmovió al mundo y John Reed anotaba pequeños detalles, quienes fumaban, que Lenin tenía el cuello medio sucio, la camisa, y que los tranvías funcionaban, y que la gente hacía cola en las panaderías, que es un tema de la revolución, la cola, Trotsky escribe, de estas colas sale la revolución. Por eso la consigna de la revolución es paz, pan y trabajo. Y forja en Argentina, el grupo de Jauretche, pan y trabajo para el pueblo, ¿no? Corrige muy pocas cosas, incluso la expresión inteligencia, que es de Trotsky y Lenin, la usa también Jauretche en un sentido bastante diverso, ¿no? Pero que quería decir que Trotsky, cuando se ve reflejado por Curcio Malaparte, que era medio fascista, como simplemente una toma, un golpe de Estado, técnica de golpe de Estado, dice, no, nosotros hicimos una revolución que cuyos cimientos va a cambiar la historia de la humanidad. Escribe una refutación de ese libro que leyó muchísima gente en todo el mundo. Y en cambio este Curcio Malaparte, que lleva justo ese apellido, ¿no? Pone, como hace un plano de cómo se toma el correo, sobre todo el correo, que es como tomar hoy los canales de televisión, digamos, o tomar las redes, no sé dónde, o tomar los cuarteles de los trolls. Bueno, sería más o menos eso, ¿no? Entonces Trotsky le responde a Curcio Malaparte de que no debe confundir nunca una revolución social con un mero golpe de Estado. Bueno, esa es otra gran cuestión, ¿no? Porque lo cierto es que si uno ve lo que discutían en el Instituto Smolny, era milímetro a milímetro cómo avanzaban las tropas en las esquinas de la ciudad, cómo se hacía un nuevo diario, porque los mencheviques habían el gobierno provisorio de Kerensky, con algunos mencheviques, clausuró el diario bolchevique, hacen otros, que se llama Socialist y Soldat, el soldado socialista, algo así. Son todas decisiones rápidas. Y después la gente que entra, que lo describe bien John Reed, al Palacio de Invierno, mientras el Aurora dispara lentamente y se escucha en la ciudad y no dispara el Palacio de Invierno, solamente una bala roza la cornisa, dispara por encima, como que ya estaba listo todo. ¿Qué podían hacer los políticos laboristas, digamos, frente a un acorazado, los bolcheviques decididos? Y hay una memoria de un sargento que entra y ve los últimos papeles del gabinete de Kerensky, porque todos salen simultáneamente mientras entran las tropas de bolcheviques. Y están todos los papeles, algunos dibujados, o sea, era una reunión aburrida. La última reunión del gabinete de Kerensky, había dibujitos que había hecho un ministro como para distraerse de la situación, ¿no? Hay que tener en cuenta que Kerensky fue un gran orador, era un socialista también, superior a todo lo que hoy en Argentina conocemos como socialismo. Por eso importa decir quiénes eran los personajes que estaban en juego. Era alguien que iba al frente, porque sabía que si las tropas volvían con la revolución. Y el bolcheviquismo no está tan seguro. El bolcheviquismo cree que si las tropas vuelven, el zar podría, o Kerensky podría reorganizarlas y contraponerlas a la revolución. Lo cierto es que las tropas que vuelven se suman a la revolución, porque las derrotas son cada vez más frecuentes. Kerensky va al frente a arengar como gran orador que era. Es alguien que en la reunión que comenté de Simegual se hubiera pronunciado por la paz, pero en nombre del Ejército Nacional triunfante en la Guerra Nacional. Por eso causa tanto escándalo la venida de Lenin a San Petersburgo por la vía de la tolerancia del ejército alemán, que es una discusión que dura hasta hoy, como digo. Yo he leído varios libros ahora de personas que lo siguen acusando de agente alemán, cuando en realidad están como en el tango de Discépolo, Ventarrón, ¿no? Ahora no lo recuerdo bien, y terminamos con esto, porque el que lo recuerda, ¿nadie recuerda el tango Ventarrón? Bueno, qué mal final para la clase. Donde todo termina en un torbellino, ¿no? Es un torbellino donde uno no sabe bien, cuando se detenga el torbellino, cómo va a quedar ese vagón, como que estaba flotando sobre la historia en medio de todas las fuerzas contradictorias que se querían apoderar de él, ¿no? Bueno, para la próxima prometo acordarme de la bibliografía central del curso, que es estos libros más el tango Ventarrón. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón. Si tiene un segundo más, esta cuestión de la dialéctica, el origen de la dialéctica de Hegel, idealista, y la dialéctica materialista de Marx,
que Marx le critica a Hegel y le dice... Sí, yo le voy a responder muy rápidamente porque es un Eso. tema vasto, ¿no? Yo no creo que haya mucha dialéctica. El Instituto Científico de la URSS cometió muchos errores, lo llamó Diamat, le puso una sigla como que pone, como uno va a Garbarino y pide una marca de electrodoméstico, le pusieron una sigla al marxismo también. Eso no corresponde, me parece. No veo diferencia. La dialéctica de Hegel es la de Marx. ¿Que hay algunas diferencias? Sí, sin duda. Diferencia, Marx ve la historia como un momento de fuerzas materiales, pero cuando escribe Marx, escribe como Hegel. Si no tuviera la escritura de Hegel, no era Marx. Y la escritura de Hegel y de Marx es una escritura dialéctica. Es cierto que en Hegel está el espíritu o el concepto que hace su trabajo. El concepto trabaja, y en Marx el trabajo no es un concepto, sino es la fuerza humana de transformar la naturaleza. En eso le concedo que hay diferencias grandes. Pero no es correcto hoy, en el estado del mundo, diferenciar una dialéctica de otra, sobre todo porque lo que tenemos que rescatar es ese gran monumento de escritura que es el Capital, que no hubiera sido posible sin la escritura de Hegel, ¿no? Y sin la teoría de Hegel, como lo dice en el prólogo Marx. Hegel no es un perro muerto. Cuando muchos dicen se acabó Hegel, Marx lo restituye. Y lo restituye con el Capital, que es la fenomenología del espíritu puesta sobre sus pies, pero si yo pongo este libro sobre sus pies, es el mismo libro. Después lo pongo así otra vez, es más o menos lo mismo. Temo desilusionarlo con este ejemplo, pero debe haber muchos mejores, ¿no? Sí, preguntarte si Lenin alguna vez explicó el vínculo con Alemania. No, Lenin dejó que la discusión fluya. No fue alguien que le preocupó porque estaba seguro. Ese es típico de Lenin, estaba seguro que hacía algo muy riesgoso. Antes hace una reunión del Consejo de la Internacional. De lo que había quedado de la Segunda Internacional. Y ese consejo lo respalda para el viaje. Hay socialistas ingleses y socialistas de los países que están en guerra con Rusia. Todos ven la oportunidad de que haya una revolución en Rusia y después tenía que arreglarse con las condiciones que pusieron los alemanes, que Lenin lo manda a Trotsky a Brest-Litovsk, que es la localidad donde se tiene que firmar la paz por separado, que era retirar a Rusia de la guerra. Por lo tanto, Alemania necesitaba que Rusia se retire de la guerra para ganar la guerra, cosa que no ocurrió. Es una guerra notoriamente ganada por Francia y sobre todo por Inglaterra. Eso produce la reunión de Brest-Litovsk, que es una ciudad destruida por la guerra, que está en el límite de Polonia, creo. Son dos ciudades, Brest y Litovsk. Y el que va es Trotsky, vestido con una camisa de cuero. Esto lo cuenta en Mi vida. Lo que él llama intento autobiográfico, que es un libro de excelencia, como se dice en Argentina. De lujo, como se dice también en Argentina. Y enfrente se encuentra con los diplomáticos austrohúngaros, todos con sus medallas, los mariscales del emperador alemán. En fin, el imperio austrohúngaro eran los Habsburgo, que gobernaron España, no era cualquier cosa lo que ocurría ahí. Y van los emisarios bolcheviques, todos rafañosos, atravesando alambres de púas, con las botas llenas de barro, a discutir algo que Trotsky estaba en posición de demorarlo, pero Lenin quiere firmar porque teme que el ataque del ejército blanco, que viene de la otra punta de Rusia, son los generales del zar, que habían quedado con muchas tropas a su mando. Y estos sí apoyados ahora por Inglaterra. Entonces, Lenin teme que ocurriendo eso, el embate del llamado ejército blanco, siguiera la guerra con Alemania, y hacen la prueba de demorar una semana la firma de la paz, que incluía la cesión de Ucrania. Era grave para Rusia ceder Ucrania, el lugar más rico es como Cataluña para España. Entonces esperan unos días y empieza a avanzar el ejército alemán. Y se dan cuenta que ya no hay más tropas rusas, están todas haciendo la revolución en Moscú, en Petrogrado. No queda nada para resistir a Alemania. Además, habían hecho un acuerdo con Alemania. Entonces, Lenin era el que no podía desacatar tanto algo que, entre que lo había y no lo había firmado, pero les piden un certificado especial para cruzar a Alemania en guerra. No era fácil la situación. Entonces, Trotsky termina firmando algo muy inconveniente para el comienzo del gobierno ruso, del gobierno revolucionario. La cuestión se salva porque Alemania pierde la guerra y Rusia recupera Ucrania. Es decir, si no vemos el entrelazamiento de la Primera Guerra Mundial, no vemos la revolución. Revolución y guerra están
Ahí veríamos una dialéctica que hay que construir en el pensamiento, ¿no? Pues es necesario ver los libros que tratan de esa dialéctica, las personas que hablan de ello y el modo en que se comportaron los dirigentes que están en una historia muy tormentosa. Por eso me parece que la imagen del vagón que va no sobre una vía férrea, sino como flotando en el aire entre fuerzas contrapuestas que quieren dirigirlo hacia un lado o hacia otro, es una imagen acertada de Trotsky. Eso, más que una dialéctica, es una fisura dramática en la historia, es trotskismo, eso es lo viejo y lo nuevo en una pequeña fisura que apenas se nota, ¿no? ¿La guerra trae la revolución o la revolución para la guerra? Hasta ahora. A ver, déjeme pensar 10 minutos su pregunta. No, diría, en un escenario de guerra ocurre una revolución. Suele ser así. Lo que usted dijo en segundo término podría ser una excepción. Llamaríamos revolución a todo lo que se llama a sí mismo revolución y lo que cambia condiciones de vida, modos de producción. Hasta el momento imperan en el mundo las revoluciones tecnológicas, que están muy seguras de sustituir la revolución hecha a través de ideas y a través de fórmulas de justicia por otra fórmula de justicia y diseminación democratizante de la tecnología, que es digamos, la revolución de las redes. Bueno, eso no algo que se deba describir con la palabra revolución. Parecería que sí, porque Lenin a la electricidad, que haría un poco la función que hacen en las redes, Lenin lo va a visitar un corresponsal del New York Times y le dice: señor Lenin, dígame cuál es su primer plan de gobierno. Enseguida, eso lo cuenta Trotsky, creo. Dice, bueno, tenemos algunos problemas tecnológicos, las ciudades están muy desarrolladas, pero el campo muy atrasado. Nunca saca la conclusión de Trotsky, Lenin, que es esa relación necesaria entre lo atrasado y lo moderno, necesaria, con el punto de fisura que el trotskista descubre aquí, allá. Y el corresponsal New York Times dice, usted sabe que en Boston, Nueva York, Pensilvania hay 300.000 millones de bombitas eléctricas. Lenin dice, pero ¿cómo? ¿Tanto hay? Eso sale en New York Times, esa entrevista. Claro, dice, hay muchas. Y acá tenemos que enseguida electrificar el campo, socialismo y electricidad. Creo que de ahí sale la famosa frase que compromete mucho con las tecnologías. Podía no poner la electricidad a la par del socialismo. Eso es un primer acto de la revolución. Puede decir, la revolución electrificará el campo, como diría Frondizi, ¿no? Vamos a electrificar el campo. Pero no, es socialismo más electricidad. Hay muchas versiones de esa frase, pero la más común es una frase que compromete mucho a todos, nos compromete a nosotros con todo. Socialismo y electricidad. Que como si la electricidad fuera otro campo semántico equivalente al socialismo, aunque Lenin la dijo después de otra manera y los socialistas de todo el mundo la transfiguraron mucho también, pero en realidad su versión original es esa. Y surge, creo, de un reportaje periodístico, como surgen muchas cosas de todo tipo en la Argentina, ¿no? Del New York Times dice, ¿usted sabe que es 300 millones de bombitas eléctricas? Profesor. Sí. Acá. Para ser un alumno aventajado para la clase que viene, ¿hay algo que se puede ir leyendo? ¿Tenemos algún tema? Y son libros muy gordos. Bueno, el prólogo, no sé. ¿Alguna foto bueno, para mirar? La foto esa se la consigue, mirá, en internet debe estar, Lenin hablando, y mírenla como Breton dice, él me está mirando a mí. Miren que hoy sería habitual con personajes como Didi Urman, que dicen esas cosas, analistas de la imagen, que están de moda, y dicen que la foto, que en realidad un cuadro te mira a vos, y no vos mirás un cuadro. Eso ya es medio obvio. Pero que lo diga Breton de Trotsky, él me está mirando ahora a mí, ¿no? Yo diría que puede leer este libro, Mi vida, de Trotsky, es un libro excepcional, ¿no? Diría, en la biografía del siglo XX hay muchas, por supuesto, pero este es excepcional porque por el nivel de escritura y la excepcionalidad del relato de los hechos. Y no hay una teoría de la historia que nadie debiera cumplir. Lenin era más dado a eso, aunque era un voluntarista total, pero siempre las condiciones objetivas. Era un voluntarista que se disfrazaba de condición objetiva, en realidad. Trotsky no es ni un objetivista de la historia ni un subjetivista, pero influido por el psicoanálisis, creo que en la versión de Jung, ve el inconsciente colectivo por todos lados, y cuando ve que Mayakovsky se suicida, tiene que analizarlo en relación a la sociedad, pero queda un último gramo que es
aquella fórmula última de una conciencia que no supo resolver su existencia, digamos. Siempre en Trotsky hay un último envión de la conciencia que no lo explica lo social, pero lo social interviene a la manera de la sociología de ese tiempo, incluso de Durkheim. Lo social no es forastero, la revolución no es forastera en la conciencia de los hombres, diría Trotsky, pero siempre que analiza algo, siempre está la vacilación de alguien, es porque no pudo entender la totalidad, el espectro de los hechos tal como ocurrían. Todos los acontecimientos no lo tenía a su disposición. Por eso Mayakovsky no aguanta y se suicida, y otros suicidios, habla mucho Trotsky del suicidio. Por eso mi vida es tiene como encerrado adentro el suicidio de Durkheim, que está escrito 30 años antes, 40 años antes. No es muy diferente, porque incluso creo que es mejor, si uno quiere leer qué opina la sociología de Durkheim del suicidio, es mejor leerlo por Trotsky que por Durkheim, que más o menos dice lo mismo. Es algo que no funciona en la sociedad y uno cree que no funciona en su conciencia. Y entonces el general que perdió una batalla se suicida por honor, etc. El poeta Mayakovsky se suicida porque no tolera que la revolución esté en manos de Stalin, pero como eso sería muy burdo, dicho por Trotsky, lo resuelve también con el misterio del suicidio, ¿no? Están las dos cosas, ¿no? Pero hay muchos suicidas en este libro y a todos les dedica algo en relación a qué calidad de conciencia hay para soportar o no las duras condiciones de la existencia de cualquiera. Cuento un último relato. Cuando están en Alma-Ata, que es la última localidad rusa que atraviesan antes de ir a Turquía, a la isla Prinkipo, hace un frío de 40 grados bajo cero y están en un tren que el gobierno de Stalin ordena que se pare por varios días, están bajo la amenaza de congelamiento. Y el conductor de la locomotora, porque en ese momento las personas están entre Stalin y Trotsky, no está muy decidida. Trotsky se va al exilio, pero tiene muchos partidarios que van cayendo uno a uno. El conductor de la locomotora hace pasar un día entero la locomotora de punta a punta de la formación del tren, que son 4 vagones, donde va la familia Trotsky, que es numerosa, y todos los compañeros más inmediatos de Trotsky, para que no se mueran de frío la locomotora convertida en caldera, que es una caldera que camina la locomotora, ¿no? Va paseando de punta a punta un día entero a modo de calefacción de los vagones. Miren qué gran escena. Contada por mí es una estupidez, y aún así diría, no es tan estupidez, pero es una página entera de Trotsky, todo el libro es así, ¿no? Entonces es la revolución, pero en este pequeño detalle, el conductor de la locomotora, como es una caldera, decidió todo un día pasear por la vía paralela para que no mueran los ocupantes del tren. Otra historia ferroviaria de gran profundidad, ¿no? Bueno, ahora sí terminamos acá, ¿eh? Muchas gracias. Когда бы вы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность когда бы вы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность когда бы вы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность
Chao.